Bienvenidos a nuestro canal Guiados por su Palabra. Y queremos darle la bienvenida a estos estudios bíblicos que vamos a estar realizando cada semana, a cada momento que Dios así nos pueda dar la iluminación de su palabra y poder estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros hemos abierto este programa? Guiado por su palabra. Son estudios bíblicos con la finalidad de motivar el estudio de la palabra de Dios. Queremos que tú comiences a descubrir lo maravilloso que es estudiar la palabra de Dios. Y quiero que te una conmigo a este llamado del Señor de ser guiado por su palabra. Y quiero también presentarle que estos pequeños estudios tienen un objetivo específico. Que seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para un crecimiento integral. Queremos que crezcas en todas las áreas que Dios tiene para ti. Todas las áreas. Yo sé que mucha gente a veces solamente conoce a Dios a través de un milagro. Muchos conocen a Dios a través de un milagro financiero. Otros conocen a Dios a través de un milagro de algo que el Señor, una petición que Dios le contestó. Muchos conocen a Dios a través de que han crecido en el Evangelio. Conocen a Dios a través de que muchos de nosotros quizás conocemos una parte de Dios. Pero el propósito del Señor es que nosotros crezcamos en un crecimiento integral. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versos 26 y el 27 dice de la siguiente manera: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Quiero que tú entiendas que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos: yo hoy protesto y estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque nunca he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no solamente le habló de milagros. Pablo no solo le habló de la sangre, del poder de la sangre de Cristo. Pablo no solo le habló de los misterios que Dios le había revelado. No, Pablo fue integral. Pablo pudo dar al pueblo de aquel entonces, pudo darle todo el consejo de Dios. Y eso es lo que queremos que tú entiendas en estos estudios bíblicos, de que él nunca le enseñó una parte del consejo de Dios, no, sino que le mostró todo lo que Dios le había dado a él. También se lo transmitió a cada uno de aquellos discípulos que él tenía y aquellos hijos espirituales que Pablo constantemente escribió unas 13 cartas. Así que, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Para nosotros poder crecer de una forma integral, tenemos que nosotros escuchar todo el consejo, no una parte de la palabra de Dios, no lo que me conviene y quito lo que no me conviene, no. Tú tienes que tomar todo el consejo ¿para qué? Para que podamos crecer de una forma integral. También un propósito directo y claro es que quiero que esta frase no se te olvide, y es la frase que vamos a estar repitiendo siempre en estos estudios. ¿Qué queremos decirte? Que dejes de repetir lo que otros dicen y comenzar a decir lo que leemos en la palabra de Dios. Nosotros muchas veces repetimos lo que otros dicen, repetimos frases, repetimos cosas, repetimos testimonios, pero ahora lo que queremos es que tú repitas lo que tú has estudiado en la palabra de Dios. Queremos eso, que tú puedas repetir lo que dice la Biblia, lo que tú has leído. Ese es un propósito principal. Deja de repetir lo que otros dicen y comienza a decir que tu nuevo lenguaje sea el que tú has estudiado en la palabra de Dios. Y quiero resaltar algo muy importante que Jesús en Juan capítulo 8, verso 31, le dijo aquí Jesús a esos judíos, dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O
sea, oiga lo que está diciendo Jesús aquí. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto es muy importante que nosotros lo atendamos, porque aquí en la Reina Valera hebrea resalta la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. ¿Por qué Jesús tuvo que decir: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos? Porque muchas veces tenemos años en el evangelio y usted se ha preguntado: ¿soy yo verdadero discípulo de Cristo? ¿Estoy yo siendo un buen discípulo? Para saber esto, mis amados hermanos, la palabra nos arroja una luz, que para que nosotros podamos ser verdaderos discípulos, tenemos que permanecer ¿en qué? En lo que hemos leído, en lo que hemos aprendido. Tenemos que practicarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que accionar. No podemos ser, mis amados, a lo que yo le llamo consumidores solamente de palabra. No, tenemos que ser también hacedores de la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que estudiar la Biblia de una forma de que la Biblia no solamente pase por encima de nosotros, sea meramente información. No, las palabras son vida y eficaz. Ahora quiero también resaltar el versículo 32, un verso famoso. Y dice aquí el verso 32 de Juan 8, dice: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Por muchos años, mis hermanos, hemos visto cristianos que están en la iglesia por 5, 6, 7, por 10, por 15, por 20 años, pero aún arrastran cosas, aún arrastran situaciones, aún están viviendo una atadura. Cosas que no han podido dejar, situaciones que no han podido dejar atrás, rencores, odio, resentimiento, y no son libres. ¿Saben por qué? Porque no han permanecido en la palabra, porque por un tiempo han dejado de vivir la palabra de Dios. Y si nosotros queremos estar libres y ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos nosotros que experimentar esto, tenemos que permanecer. Y permanecer es accionar, es hacer, es vivir. La palabra es vida. Y mis hermanos, por más de 10 años escuchaba buenos mensajes de mi amado pastor y escuchaba una palabra, otra palabra, pero esa palabra no hacía efecto. ¿Por qué? Porque no la practicaba, porque no la ponía en práctica, porque solamente escuchaba, pero no accionaba, hasta que el Señor me pudo iluminar y pude abrir mi corazón y la palabra pudo transformar mi interior, y comencé entonces a dejar atrás esas cosas que me estaban siendo obstáculos y que permitían que yo solamente esté atrapado, encerrado en mi ser, en situaciones que, aunque estaba en la iglesia, en verdad no era libre. Y queremos resaltar: si nosotros permanecemos en la palabra, seremos entonces verdaderamente libre. Si conoces la verdad te hará libre. Nada podrá atarte. Así que, y ya por último, en este gran comienzo de este canal, de estos estudios bíblicos, quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios, al libro de Romanos. Quiero que leamos en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 12. Ahí vemos una enseñanza grande de la palabra del Señor, y quiero que tú lo puedas leer con nosotros. Y dice así en el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 12, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, aquí el apóstol le está diciendo a los romanos: ¿a quiénes ustedes le deben? ¿Ustedes le deben a la carne? No, él dice: no somos deudores de la carne para que vivamos conforme a la carne. Es necesario que entendamos que nosotros no le debemos nada al pecado, que nosotros no nos debemos a esta carne, a estos deseos
que quieren muchas veces nuestra carne experimentar. El apóstol dice, así que hermanos, deudores somos a la carne, no somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero mire que dice el versículo 13 del capítulo 8 del libro de los Romanos. Y dice así, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que si nosotros vivimos conforme a la carne, lamentablemente, te tengo noticia, vamos a morir. Ahora, pero si vivimos conforme al Espíritu, entonces ahí vamos a vivir. Dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, si tú eres guiado por la palabra de Dios, entonces tú vas a ser un verdadero hijo de Dios. Entonces dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Hermanos, no podemos seguir en esta práctica como si nosotros estuviéramos viviendo otra vez siendo esclavo del pecado. No, tenemos que vivir como hijos, tenemos que ser direccionados como hijos de Dios. Y es muy importante, no podemos vivir en esclavitud. A veces hay hábitos que nosotros no podemos dejar, a veces hay acciones que no podemos dejar, a veces tenemos un mal genio, a veces somos, como yo digo, una de las situaciones que tenemos ese mal genio muchas veces, y muchos de nosotros a veces ni podemos dejar de ser así. Y dijimos, pero ¿por qué nos comportamos así? ¿Por qué nosotros vivimos así? ¿Por qué por qué hago cosas que en verdad no quiero hacer, pero las hacemos? ¿Por qué? Esto es muy importante, porque nosotros aún estamos en esclavitud y tenemos que ser guiados por la palabra, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que seamos libres. Dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos que entender esto. El Espíritu de Dios te da testimonio. Te da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Tú no puedes sentirte inseguro, no puedes sentirte como que ya Dios no te perdona. Por eso es cuando nosotros pecamos y nos sentimos como que no somos hijos de Dios, el diablo comienza a acusarnos, comienza a ¿qué? A decir, Dios no te va a perdonar, Dios no te va a dar una oportunidad. Tú vives en esta práctica, la vuelves y la cometes. Cuando pensamos eso, es que todavía no nos sentimos hijos, porque cualquier hijo sabe que su padre le va a perdonar. Quizá nuestros padres nos darán un castigo, hablando de mis hijos, pero ellos saben al final que yo lo voy a perdonar. Saben que la relación de nosotros no va a cambiar. ¿Entiendes? Porque cada acción sabemos que tiene consecuencias. Entonces nosotros tenemos que vivir con nuestro Padre así. Fallamos, pero hay todavía misericordia. Dice el verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificado. La palabra quiere que nosotros también entendamos que si nosotros somos herederos de Él, nosotros también tenemos que entender que somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Sí, hermano, va a haber padecimiento, sí, va a haber situaciones tan difíciles que vamos a pasar, pero déjame decirte que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos coherederos con Cristo. ¿De qué? De esas riquezas inagotables que Él tiene para nosotros. Así que, mis hermanos, lo que quiere el Señor, como dice aquí el texto 10, el verso 17 del capítulo 8, para que juntamente seamos glorificados con Él. Tiene que manifestarse la gloria de Dios en tu vida. La gloria de Dios tiene que manifestarse. Amados hermanos, este es el canal que nosotros hemos sentido
para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a la campanita. ¿Para qué? Para que cada estudio que nosotros estemos realizando te aparezca. Esto es con el fin de poder contribuir a que nosotros podamos ser guiados por la palabra. Que ya no nos sigan guiando nuestros deseos, que ya no nos siga guiando cosas de que no pueden acontecer. No, tenemos que ahora nosotros ser guiados por la palabra de Dios. Y quiero darle este consejo final: dejar de repetir lo que otros dicen y comenzar a decir lo que leemos en la palabra de Dios. Ese es mi humilde consejo hacia ti, de que dejemos de repetir lo que otros dicen, sino que comencemos a decir lo que leemos en la palabra de Dios. Mi amado hermano, quiero decirte que bendigo tu vida donde quiera que estés. Espero que estos estudios de la palabra te sirvan para que así podamos seguir compartiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios está con nosotros. Quiero que tú seas guiado por la palabra. Quiero que seas guiado por el poder de la palabra de Dios, porque estas palabras son vida y eficaz para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que Dios pueda bendecir tu vida. Déjate guiar por la palabra de Dios. Dios te bendiga.